Vámonos al libro de Ageo en esta mañana, capítulo 1, versículo 14. Y dice su preciosa palabra, la leemos en el nombre del Padre, de su amado Hijo, y bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ageo es un profeta que históricamente se dice que era como un campesino. No está claro esto, pero en la teología se consigue como si fuera un hombre de campo. Pero es un hombre escogido por el Señor para hablarle a Zorobabel en este caso. Este libro solamente tiene 2 capítulos, mis amados. Pero son 2 capítulos muy reveladores. Son 2 capítulos donde Dios despierta al pueblo. Este versículo que acabamos de leer y dice que y despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Zorobabel. Zorobabel era un líder militar, era un gobernador. Tenía una posición muy fuerte dentro del pueblo. ¿Quién era Josué? Era un sacerdote. Pero la palabra nos está diciendo que Jehová, Dios, despertó el espíritu de Zorobabel, y no solamente de Zorobabel, sino del sacerdote y aún del pueblo. Cuando nosotros hablamos de despertar, es porque algo está dormido y necesita ser removido, necesita abrir sus ojos. Y Dios necesitaba hablarle a un pueblo despierto. Dios necesitaba que su pueblo abriera sus oídos para escuchar lo que Él quería que escuchara. Y antes de Dios hablarle a Zorobabel, a Josué como sacerdote y al pueblo, está este capítulo 1, donde habla de que el pueblo estaba muy lejano del Señor, en el sentido de que cada uno tenía sus propios afanes, cada uno se desvivía por sus propias necesidades y no hacían caso alguno a la casa del Señor. El templo había sido destruido y el pueblo no tenía dónde reunirse. Entonces cada quien andaba en su cuento, como por decirlo así, ¿verdad? El uno por un lado, el otro por otro lado. Yo tengo la necesidad de esto, yo tengo la otra necesidad de esto, pero todos se habían olvidado de el buscar la presencia del Señor. En el momento que ellos no tenían un lugar donde reunirse, esto lo dejaron como un sueño muy lejano. El templo fue destruido, no había donde reunirse, se olvidaron de la casa del Señor y cada quien comenzó a suplir sus propias necesidades. Sus casas fueron levantadas, Yola mandó a hacerle el cielo raso de esos últimos modelos, Blady cambió los pisos de su casa, Belki mandó a traer de Europa el nuevo enchape de su baño, y así. Cada quien empezó a moverse en sus propias necesidades, pero la casa del Señor estaba destruida. La casa del Señor estaba paralizada y el pueblo pensaba que todavía no era el tiempo de levantar. Acordémonos que Salomón levantó el templo, fue el que construyó el templo, no lo construye David por tener sus manos manchadas de sangre, lo construye Salomón. Pero ¿cómo construye el templo Salomón? Lo construye con los mejores materiales. Salomón buscó los mejores arquitectos, los mejores ingenieros civiles, las mejores piedras, los mejores enchapes, el oro, el bronce, la plata. ¿Qué quería decir? Que el templo era una belleza, pero esa belleza fue destruida.
Y el pueblo quedó por mucho tiempo sin ese lugar, hasta el sol de hoy, que tienen el muro de los lamentos. Pero ¿qué pasa? Llega un momento donde el pueblo dice que todavía no es el tiempo, pero Dios manda al profeta Ageo. Dios manda al profeta Ageo y le habla a Zorobabel, y Jehová le dice, y despertó, que iba a despertar el espíritu de Zorobabel. Me da a entender a mí que Dios quería que construyeran nuevamente el templo. Pero antes de construir era necesario despertar el espíritu de los gobernantes y aún de su propio pueblo. Y Dios habla a través de este profeta. Pero algo que pasaba, y era que quizás ellos no se animaban a construir porque sabían que ese templo que había sido destruido, habían invertido mucho dinero. Quizás hablábamos ni siquiera de millones, sino de billones, de euros, de dólares, mucho dinero para el pueblo, para los sacerdotes y para Zorobabel. Tenían un pensamiento donde cómo íbamos a construir nuevamente un templo, donde ese templo era el mejor templo. No le faltaba nada, lo hicieron con las mejores herramientas. Lo hicieron con lo mejor del mundo, no escatimaron gastos para esto. ¿Hay diferencia entre el alma y el espíritu? Claro que sí. Cuerpo, alma y espíritu. Pero el espíritu es el que nos da la conexión con el espíritu de Dios. Y si mi espíritu no se conecta al espíritu de Dios, yo no voy a entender muchas cosas. Yo no voy a caminar como Dios quiere que camine. Yo no voy a ver esas cosas que ojos no vio ni llegó a oído de hombre. Porque hay un espíritu dormido. Y podremos tener los años en el Evangelio. Y podemos estar viniendo a la iglesia. Pero si hay un espíritu dormido, Dios no podrá obrar. Si hay un espíritu adormecido, Dios no podrá intervenir. Pasó con el pueblo de Israel. Su espíritu nunca se despertó, y no por Dios, sino porque siempre se mantuvieron atados a un pensamiento esclavo. Y no dejaron que su espíritu fuera avivado por el Espíritu de Dios. Israel pasó muchos años en la misma condición por un espíritu adormecido. Y Dios quería sacar a este pueblo de ese espíritu adormecido. Dios le quería dar a entender, mira, en este momento no ves el oro, en este momento no ves la plata, en este momento no ves los recursos, pero resulta que yo soy el dueño de todo eso. En este momento estás tan adormecido que no ves más allá, que te mantienes en la misma base, cuando yo quiero que ya llegues a la victoria. Y Dios no puede, mi amado. Dios no puede intervenir cuando tu espíritu no se deja dominar por el Espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la carne va en contra del espíritu. Porque es que la carne jamás podrá entender lo que es del espíritu. Mira, pero toca. Ay, pero es que yo no conozco a nadie en esa empresa. Yo necesito la dichosa palanca. Pero toca y están metiendo. Es que tú conoces a alguien por ahí, hermana Antonia, que yo pueda meter esa hoja de vida. Tú conoces a un político. Pero toca. Porque cuando hay un espíritu dormido, necesita la intervención humana. Necesita la fuerza humana.
Pero cuando hay un espíritu que se deja despertar por el Espíritu de Dios, sabe quién va delante de él como poderoso gigante. Sabe quién es el que abre las puertas, quién es el que abre cerrojos, quién es el que abre mares para que tus pies pasen en pies secos. Entonces Dios necesitaba despertar el espíritu del pueblo. Y en estos tiempos, tristemente, la iglesia de Jesucristo, muchos duermen. Muchos están acomodados. Muchos están caminando en sus fuerzas, en sus conocimientos, en su criterio. Por eso ahorita cuando cantamos que Zaqueo, Señor, entra en mi casa. Señor, estremece mi estructura. Estremece el que yo puedo, yo lo voy a hacer así, yo tengo la capacidad, yo voy a ir. Esa es tu estructura. Pero cuando tú dejas que sea el Espíritu el que guíe tu vida, los resultados serán diferentes, mis amados. Cuando tú dejas que tu espíritu se despierte, tú vas a entender muchas cosas. Ay, pastora, pero ¿cómo yo sé que mi espíritu está dormido? Pues hay muchos síntomas cuando el espíritu está dormido. No lees las palabras, no oras, coges la Biblia y te duermes. Una vez, hace años, se escuchó una joven que en ese momento su espíritu estaba dormido. Hoy, para la gloria del Señor, Dios la levantó, está sirviendo. Pero en ese momento ella me decía, cuando yo no tengo sueño, ¿sabes qué hago? Yo le decía, ¿qué haces? Yo cojo la Biblia, empiezo a leerla y me duermo. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no va a querer que tu espíritu se despierte. Te conformas con 5 minutos de oración. Te conformas con leerla, pero no meditarla. Porque una cosa es leerla, pero otra cosa es cuando esa palabra que tú lees empieza a hablar a tu espíritu, y ahí es donde pasa lo que la palabra dice, que es como espada de doble filo. Y es como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, partiendo, ¿verdad?, hasta los tuétanos. O sea, cuando tú meditas la palabra, tu espíritu recibe la palabra, hay revelación y hay cambios en nuestras vidas. Pero un espíritu adormecido lee la palabra en la mañana, el día pasa como si nada, y en la tarde ni te acuerdas. Pero cuando hay un espíritu que ha sido despertado, usted puede estar lavando los platos, usted puede estar cocinando, usted puede estar laborando, pero esa palabra está hablando tanto a tu espíritu que está una revelación, que ahí empiezas a vivir experiencias en el Señor que tú dices, wow, Señor. Y Dios está interesado en despertar tu espíritu. Porque es el tiempo. El pueblo decía, todavía no es el tiempo. Porque el pueblo estaba en un conformismo, Yola. El pueblo estaba en el conformismo de la misericordia de Dios. El pueblo estaba en el conformismo de que Dios es amor. Y sí, sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor es inagotable. Pero qué bendición cuando usted entra en ese despertar y usted empieza a entender lo que Dios quiere hacer. Y por eso Dios le decía, medita en vuestros caminos. Medita, pueblo, cómo estás. Si tu espíritu está atento a lo que yo quiero hacer a tu vida, o si te estás haciendo el oreja sordo y dices después, hay tiempo, tú eres bueno, tú sabes, tú me conoces, pero es el tiempo de que tu espíritu sea avivado, de que tú digas, ya no más, Señor, ¿qué es lo que tú necesitas de mí? ¿A qué me has llamado? Cuando Dios empieza a generar
estas preguntas, Dios está tocando a tu espíritu, despertándolo. Cuando tú dices, yo quiero servir, pero no sé qué me pasa, que no me deja, Dios está tocando a tu espíritu para despertarte. No te hagas el oreja sorda ni la oreja sorda, porque Dios te ama tanto que quiere despertar tu espíritu y quiere recordarte que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero si tu espíritu está adormecido, puede pasar que no lo veas. Y no por Dios, sino por nosotros. No porque Él no cumple, sino porque somos nosotros los que hemos querido permanecer en ese espíritu adormecido. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que Dios necesita despertar en ti, en el área familiar? ¿Qué es lo que Dios necesita despertar en ti como su hijo, como su hija? ¿Qué es lo que Dios necesita despertar en ti, iglesia? Lo que Dios anhelaba era despertar a su pueblo. Y no coge solamente al gobernante, no coge solamente al sacerdote. Despertó el espíritu de todo un pueblo. Y por eso es que la palabra dice, aviva mi espíritu en estos tiempos. Y la necesidad de nosotros orar así como la Biblia lo dice. Que Dios avive nuestro espíritu en estos tiempos. ¿Pero por qué? Porque es necesario que Dios avive nuestro espíritu en estos tiempos. Porque los afanes, las cosas de esta tierra, los ataques, el desánimo por causa del enemigo, todo eso causa que el espíritu se adormezca. Y eso es lo que el enemigo va a querer hacer, adormecerte. No va a querer que te despierte. Él no va a querer que en la madrugada Dios te esté llamando y tú te arropes más. Él no va a querer que tú te levantes. Él no va a querer que cuando Dios te está hablando y tú estás haciendo algo tan afanado y tú sientes que Dios no lo sueltas porque es que tienes que terminar esto. Es porque tengo que hacer lo otro. Y Dios hablando a tu espíritu que quiere estar contigo. Cuando nosotros entramos en esa conexión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu, Dios empieza a traerte revelaciones y vas a empezar a caminar conforme Dios quiere. Vas a empezar a ir a hacer las cosas conforme Dios quiere. En esta semana, como pastores, vivimos una situación fuerte, ni siquiera con la congregación. Pero nosotros dejamos que el Espíritu de Dios hablara a nuestro espíritu y nos guiara qué teníamos que hacer. Y Dios nos dijo, refúgiense. Que nos refugiáramos en Él. Que entráramos a la puerta, cerráramos y nos refugiáramos mientras todo pasaba. Que entendimos que Él se iba a encargar de todo. Y así fue. Él se encargó de todo. Pero cuando yo no dejo que el Espíritu hable a mi espíritu, empieza la carne a levantarse. Y empiezas a moverte como tu carne quiere. Ves allá, yo voy, es que yo voy ahí, le voy a decir. Es que yo voy a hacer. Es que yo voy a coger. Y tu espíritu durmiéndose cada día ves más. ¿Por qué? Porque no he dejado que Dios despierte mi espíritu. Aviva mi espíritu en medio de los tiempos. La necesidad de pedirle al Señor que avive nuestro espíritu en medio de estos tiempos. Tiempos donde ya a un niño de 5 años te dice que Dios no manda. Donde un niño de 5 años te dice Dios no existe. Lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo con mi hija de 5 años. Ella viene del colegio
y me dice, mami, hay un niño que me dice que Dios no existe. Después otro niño, ni siquiera el mismo, sino otro niño le dice, Dios no manda. Niños de 5 años. Por eso la necesidad de avivar nuestro espíritu en medio de estos tiempos. Y si tú te avivas, tú avivas a tu familia. Por eso dice la palabra que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué y luego el del pueblo. Cuando tú dejas que tu espíritu sea despertado por el Espíritu de Dios, tú vas a influenciar en lo que a ti te rodea. Y yo le decía a Sammy, ¿te dijo que Dios no existía? Sí, mami, me dijo que Dios no existía. ¿Y tú qué le dijiste? Que el chiechite. El chiechite. Tú no ves el cielo. Y cuando el otro niño le decía que Dios no mandaba, hija, ¿tú qué le dijiste? Que Él sí manda. Miren, aún los niños se enfrentan a esa edad y la necesidad de nosotros avivar nuestro espíritu como padres para que nuestros hijos, usted tenga una palabra de parte de Dios y su hijo sea fortalecido a través de su propio espíritu también. Dios necesita despertar el espíritu del pueblo. Y este es el tiempo para despertarlo. Este es el tiempo, hermano, no le des más largo a la cosa. Este es el tiempo de que tú dejes que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios habla a tu vida, realmente te va a incomodar. Te va a incomodar. Te va a hablar a tus oídos de cosas que tú no vas a querer hacer. De cosas que tú vas a querer darle larga. Te va a incomodar. Ay, Dios. Cuando tú dejas que el Espíritu hable a tu vida, hay una palabra que la Biblia lo dice, te va a estorbar. ¿Me va a estorbar? Sí. Puede que vivas situaciones difíciles, pero no va a ser para matarte. Puede que vivas situaciones dolorosas, pero no va a ser para dejarte tirado ni tirada. Va a ser para levantarte y para ser un nuevo hombre y una nueva mujer. Amén. Hay situaciones fuertes, pero cuando tú sabes que todo lo que viene de Dios es bueno, tú te refugias en Él y dejas que Él haga. Y aunque en medio de eso te duela, y aunque en medio de eso tú crees no soportar, de ahí Dios te va a levantar. Porque Dios va a estar viendo que te quieres dejar formar por Él. En estos días fuimos a un servicio aquí en Barranquilla, jueves festivo, y la predicadora explicó algo de una forma muy con plastilina, como digo yo, y habló del águila y del cuervo. El águila está diseñada para volar fuerte, aún en medio de la tormenta. Altísimo. Y el cuervo ataca al águila por la espalda. Se le monta al águila por la espalda. Pero mientras el águila es atacada, se remonta más. Y va a llegar un momento donde el cuervo no va a poder estar a la misma altura del águila. ¿Y qué le va a tocar hacer? Soltarlo. Entonces, ¿qué sigue? El águila sigue y el cuervo, ¿qué? Le toca bajarse. ¿Qué significa? Que aunque la situación sea fuerte, pero tú entras en escuchar el Espíritu de Dios, ahí es donde se cumple
que Dios levanta bandera de victoria por nosotros. Amén. ¿A dónde quiere llevarnos Dios? A que tu espíritu no duerma más. A que tu espíritu no lo acomodes más. Y te tengo una muy buena noticia en esta mañana. Como tú estás dentro de los planes de Dios, y los planes que Dios tiene para contigo son de bien y no de mal, Dios te va a despertar. Amén. Porque como Dios quiere ver cumplir esos sueños que Él tiene en su corazón para con tu vida, Dios te va a despertar. Amén. Y lo va a hacer para Él mostrar su gloria. Pero lo hace cuando hay un corazón que le entrega su voluntad al Señor. Amén. Cuando le dice, no es a mi manera, es a la tuya. Es que quiero ir para allá. Y Dios quiere que tú vayas para allá. Pregúntale. Entra en tu aposento. Cierra la puerta. Y ahí cerrada tú la puerta, tu Padre que te ve en los secretos, Él te va a recompensar en público. Y tú vas a salir de ahí con una respuesta. Y Dios te va a decir sí o no. Y el no es una respuesta. Pero a veces pensamos que la respuesta tiene que ser sí, Luther. ¿Quién dijo eso, mi amada? A veces pensamos que la respuesta que yo quiero tiene que coincidir. Pero muchas veces Dios te va a decir que no. Y es la respuesta de Dios. Porque Dios sabe por qué te está diciendo un no. Yo perdí la cuenta de cuántas veces Dios me dijo no. Y Dios me ha dicho no. Hermano Antonio, perdí la cuenta. Muchas veces iba a su presencia con mis anhelos. Señor, lo que pasa es que Él me decía, no. Moqueaba, lloraba, no dormía, pero Él me decía, no. Y empecé a dejar que Dios hablara a mi espíritu, porque el alma, escúcheme, es movida a emociones, porque en el alma es donde se sientan las emociones. Pero el espíritu, guiado por el Espíritu Santo, es lo que te guía a toda verdad. A la verdad del sí de Dios o a la verdad del no de Dios. Por eso es el tiempo de que tu espíritu sea avivado por el Señor. Y tú sabes cómo estás. Tú sabes cómo está tu espíritu. Tú sabes si en esta mañana tú tienes que decirle al Señor, Señor, aviva mi espíritu en medio de estos tiempos. Señor, en medio de estos tiempos que me siento cansado, cansada, agotado, agotada, en medio de estos tiempos que no sé ni qué hacer, en medio de estos tiempos que me siento desenfocado, en medio de estos tiempos que siento mis sueños frustrados, Señor, aviva mi espíritu porque no quiero equivocarme. No quiero, Señor, equivocarme. Y si usted sigue leyendo el libro de Ageo, 2 capítulos tiene. 2 capítulos tiene. Y este es el libro donde habla que la gloria postrera será mayor que la primera. Él comienza despertando el espíritu de Ageo, de Zorobabel, a través de Ageo, como profeta. Él despierta el espíritu de Zorobabel, empieza a hablarle, despierta su espíritu, le dice, medita en la palabra. Pero como Dios no hace las cosas sin sentido, después que se despierta, que escucha a Dios, ya en el último capítulo, Dios le habla de que esa gloria postrera sería mayor que la primera. No le dice esto antes, se lo dice a lo último, cuando ya su espíritu percibió lo que Dios quería que entendiera. Ahora, cuando nosotros decimos la gloria postrera será mayor que la primera,
pensamos que si tengo un abanico voy a tener 5. Aumento. Siempre lo tiramos para allá. La gloria postrera es mayor, será mayor que la primera. ¡Amén! Porque pensamos que es todo lo material. Pero ¿sabes que Dios no se estaba refiriendo a eso? Dios se refería a que aunque ellos tuvieron temor de levantar el templo porque no tenían recursos y se ponían a analizar que el templo de Salomón no lo iban a poder hacer como lo hizo él, sino que iba a quedar inferior al de Salomón. Y Dios le dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y no le estaba diciendo que era que los recursos que ellos iban a usar iban a ser mejores que Salomón, no. Dios les estaba hablando, era de la presencia de Dios sobre su vida como nunca antes la había recibido el pueblo. Por eso le dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Mi presencia será aún más, que lo que yo haré será mayor de lo que tus ojos han podido ver. Y es cuando le dice, ya no es tiempo de sembrar, sino de recoger los frutos. Leas esos capítulos, esos 2 capítulos del libro de Ageo. Dios comienza preparando a su pueblo y al final le habla de la bendición grande que Dios tiene para con ellos. Dios preparó a su pueblo primero. Te voy a despertar. Necesito avivarte. Necesito que me escuches. Necesito que entiendas que aunque tú veas lo imposible, para mí no hay nada imposible porque yo soy el dueño de todo. Amén. Necesito que entiendas que aunque Goliat se te pare al frente, no temas porque yo voy contigo. Necesito decirte que aunque una enfermedad se presente, yo soy tu médico. Dios necesitó preparar a su pueblo para luego llegar al final de esa gloria postrera que iba a ser mayor que la primera. Y decirle, ya es el tiempo de recoger. ¿Será que aquí ya muchos están en tiempo de recoger? ¿O pueden decir en esta mañana, estoy en un tiempo de avivar mi espíritu, volver a abonar mi terreno para poder recoger? Necesito avivar mi espíritu. Tú sabes cómo estás. Tú sabes cómo está tu espíritu delante de Dios. Y Dios lo sabe también. Pero hoy Dios quiere recordarte que Él tiene planes para contigo y que Él va a avivar tu espíritu. Él lo va a avivar. Yo no sé cuánto lo creen en esta mañana, pero Él va a avivar tu espíritu. Y quiero decirte que en ese avivar de espíritu va a haber un no de Dios, va a haber un sí de Dios, pero que tú puedas entender que a los que amamos a Dios, todo obrará para bien, en el sí o en el no de Dios. Tiempos donde el pecado se ha aumentado, donde la maldad se ha aumentado, necesitamos que tú avives tu espíritu en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Señor, gracias por lo que vas a hacer en este pueblo, Señor, a través de tu Espíritu Santo.